It's my great privilege to be with my esteemed friend, Dr. Efraín Velázquez. Es para un privilegio estar con mi estimado amigo Efraín Velázquez. He translated to me at many Bible conferences. Ha traducido para mí muchas conferencias bíblicas. And I don't know, I heard that I was introduced as an expert in Revelation. Y no sabía que me estaban presentando como un experto en el libro de Apocalipsis. Believe me, there is only one expert, Créame, solamente un experto. and he is there. Y está en el cielo. Unfortunately, we are just humans. We are doing our best, struggling to understand the messages of the book of Revelation. Nosotros como humanos tratamos de hacer lo mejor, luchando para comprender el mensaje de Apocalipsis. But this morning we want to focus on one very special aspect of this book. Pero en esta mañana queremos enfocarnos en un aspecto muy importante de este libro. And as a starting point, we will go to the text that is very dear to us Seventh-day Adventists. Y para comenzar iremos a un texto que es muy encarecido para nosotros como adventistas. Not only that it is dear, but actually identifies the end time remnant. No solamente que es algo que apreciamos mucho, sino que identifica el remanente del fin del tiempo. And that's Revelation 12:17. Y ese es Apocalipsis 12:17. No, and the dragon was angry at the woman, Y el dragón estaba enojado con la mujer. and he went to make war with the remnant of her offspring, Y fue a hacer guerra contra el remanente de su remanente. the ones who keep the commandments of God and they have the testimony of Jesus. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. So one of the characteristics of the end time remnant is that it will have the testimony of Jesus. Así que una de las características importantes del remanente es que tendrán el testimonio de Cristo Jesús. So when we go to chapter 19 verse 10, Así que cuando vamos al capítulo 19, versículo 10, we have there that the testimony of Jesus is identified or equated with the spirit of prophecy. y vemos que el testimonio de Jesucristo es identificado o igualado con el espíritu de profecía. And here comes the problem. Y aquí están los problemas. Because among the expositors of the book of Revelation, there is no an agreement on the meaning of these two expressions. Porque entre los expositores del libro de Apocalipsis no hay realmente un consenso sobre cuál es el significado de esas dos expresiones. But as you know, Como ustedes saben, this characteristic identifies the end time remnant. estas características identifican el remanente del fin del tiempo. So it must be important. Así que debe ser importante. And people do not agree on the meaning. Y la gente no está de acuerdo en su significado. So now we will take the time that is allotted to us Así que ahora tomaremos el tiempo que se nos ha to consagrado go to the book of Revelation and try to find the meaning of this. para ir al libro de Apocalipsis y encontrar el significado de esta expresión. So number one, we will focus on the expression of the testimony of Jesus Así que comenzaremos con la expresión el testimonio de Jesucristo in relation to the spirit of prophecy. en relación con el espíritu de profecía. And then we will try to detect the significance for the understanding of the meaning function of the spirit of the prophecy in the book of Revelation. Y entonces trataremos de ver el significado o la importancia que tiene en el contexto del libro de Apocalipsis. So let us first start with the testimony of Jesus. Comencemos con el testimonio de Jesucristo. Since the expression, the testimony of Jesus and the spirit of prophecy are equated, Ya que las expresiones testimonio de Jesucristo y espíritu de profecía se ponen de forma paralela, so evidently we have to start with the first one así que deberemos comenzar con la primera in order to understand the second one. para entender la segunda. Okay, so the question is, what is the meaning of the testimony of Jesus? ¿Cuál es el significado del testimonio de Jesucristo? I don't know how it is in Spanish. No sé cómo será en español. Oh boy, I wish that I'm younger to learn that language. Me encantaría ser más joven para aprender ese lenguaje. I simply like to hear singing in Spanish. Me encanta escuchar cuando cantan en español. It's different than my language, Croatian, Es diferente a mi lenguaje, el croata, that you can do the best cursing in that language. que tú puedes hacer la mejor forma de insultar en ese idioma. But in Spanish is for songs. Pero español es para cantar. But you see, the Bible was not written in Spanish, it was written in Greek. Pero la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en griego. And since now I'm talking to pastors, Y ya que estoy hablando a pastores, we are familiar with those concepts, subjective and objective genitive. y sabemos la diferencia entre el genitivo objetivo o subjetivo. So the subject, is it
the the testimony of Jesus, subjective genitive. Así que tenemos el testimonio de Jesucristo como un genitivo subjetivo. It means that Jesus is the subject. Así que vemos que Jesús es el sujeto. So it will be the testimony borne by Jesus or Jesus' testimony. Así que se refiere al testimonio cargado o encarnado en Jesús o el testimonio de Jesús como tal. Or is it the objective genitive? ¿O será que la expresión será diferente? Un objetivo, un genitivo de objeto. It means that it is testimony about Jesus that the believers. Que se trata del testimonio de Jesucristo que los creyentes como tal. So you can see how in English Bible translations are struggling with that. Ustedes ven cómo en las traducciones en inglés están luchando con definirse. Very popular evangelical Bible, NIV, La Biblia Popular Evangélica, la nueva versión internacional, they translate it as subjective genitive. lo tradujo como un genitivo de sujeto. They hold firmly to what Jesus had said. Ellos están firmemente con lo que Jesús ha dicho. But already the revised New International Version, Pero la Nueva Biblia Internacional revisada, nueva versión internacional revisada, they change it. cambiaron. Those who hold fast that testimony about Jesus. Ahora es aquellos que permanecen con el testimonio acerca de Jesús de manera objetiva. So it's also revised on the version. Así que vemos lo mismo en la versión revisada Standard. Who, the believers, bear witness to Jesus. ¿Quién? Los creyentes son los que tienen el testimonio de Jesucristo. So this second one, Así que esta segunda, objective genitive, is something that most of commentators they hold. el genitivo objeto, o como fuera predicado, es lo que la mayoría de los comentadores utilizan. So this would make the believers of the church Esto haría que los creyentes de la iglesia, prophets who, inspired by the Spirit, they bear the testimony concerning Jesus. los profetas, quienes fueron inspirados con el Espíritu, son los que cargan el testimonio de Jesucristo. And pastors, we have to be familiar with this. Y pastores, es importante que ustedes se familiaricen con estos conceptos. Because if you don't have a problem with Mexico with this, you will have a soon. Porque si ustedes no tienen un problema ahora mismo en México con este tema, lo van a tener muy pronto. Today, ordinary people are going to internet and they feed themselves with all kind of information presented there. La gente va al internet y se llena de toda clase de información acerca de estos temas. So let's try to see what the matter is. Así que vamos a ver cuál es el asunto. The phrase, the testimony of Jesus, La frase el testimonio de Jesús, or in Greek, the martyria Jesu, o en griego gemarturía Jesús, occurs 6 times. ocurre en 6 ocasiones. In the 1:9 En el 1:9, and 24. en el 24. You remember in 1:9, John was on Patmos because of the testimony of Jesus. Ustedes recordarán en el 1:9 que Juan estuvo en Patmos por el testimonio de Jesús. So the expression, it seems to be, it's objective genitive. Así que aparentemente es objetivo, de objeto. John was on Patmos because of his faithful witness. Él Jesus estaba en Christ. Patmos por su testimonio fiel. However, in 1:2, Pero en el 1:2, 2017, en el 20:17 and 19:10, y el 19:10, the contextual evidences, they strongly point to the subjective genitive. la evidencia contextual aporta o contribuye y señala que es un genitivo de sujeto. And this is what many scholars recognize. Y eso es lo que la mayoría de los eruditos reconoce. That Revelation 12:17 and 19:10 should be understood as subjective genitive, supported by at least 3 arguments that we would consider. Y entonces vemos que el apoyo en el 12:17 y el 19:10 está basado en 3 argumentos. Let's see them. Vamos a verlos. In the Johannine writings, En los escritos juaninos, the Gospel of John, Revelation, and 3 epistles, el apóstol de Juan, el Evangelio según San Juan, Apocalipsis y sus epístolas, when you have the objective genitive, okay, cuando tenemos el genitivo que es de objeto, associated with the verb to witness, asociado con el sujeto testigo, then you always
Siempre, I'm repeating always. Siempre, sin lugar a dudas. You have the Greek word peri, which we translate as the word of. Sería el término griego peri, que se utiliza para de. So peri really means about, concerning. Significa peri, acerca, concerniente a. So you can see, for instance, the example from the book of Acts 22:18. Por ejemplo, vean este ejemplo en Hechos 22:18. You see, they will not accept your testimony about me. Ven que él dice que no aceptarán el testimonio, marturían, peri, acerca de mí. So me is the object. Así que yo soy el objeto. That's why the word peri, about, is used. Así que ahí tienen a peri, que está con emou, y es acerca de él mismo. See, the subjective idea is regularly expressed by the syntactic combination of the noun testimony. Ustedes van a ver que la idea subjetiva o de sujeto, como un sujeto, está regularmente expresada por una combinación sintáctica. So you have the noun testimony, Tienen el nombre, testimonio, and it's associated with another word which is in a genitive. y está asociado con otra palabra que está en genitivo, It can be noun or pronoun. ya sea pronombre o otro nombre. And you can see in 1 John chapter 5 verse 9. Mírenlo ahí, en 1 de Juan 5:9. If we receive the testimony of a man. Si recibimos el testimonio de hombres, So what is the testimony of man here? ¿cuál es el testimonio de hombres? It's the testimony that a man bears. Es el testimonio que los hombres han cargado o han hecho, han tenido. Then the testimony of God is greater. Entonces, el testimonio de Dios es mayor. Están comparándolo. So the testimony that comes from God, okay? Así que este testimonio es el que viene de Dios. For the testimony of God, the same, El testimonio de Dios is this, es este, that he has testified concerning his son. que Él ha testificado acerca de su Hijo. This is not just one phrase here used. Do you see the whole text, how it clearly indicates that? Esto no es solamente una frasecita aislada. Noten que todo el pasaje, la pericopa, está repleta de esa misma expresión. What we saw here in this text, it's found everywhere in the Johannine writings. Lo que hemos visto en esta expresión lo vemos en todo el cuerpo de escritos juaninos, Wherever we have the testimony of. donde tenemos el testimonio de. So this suggests Esto sugiere that the phrase the testimony of Jesus, que la frase el testimonio de Jesús, the hamarturia Jesu, hamarturia Jesu, in Revelation 12:17 en Apocalipsis 12:17 and so 19:10 y en 19:10, must be understood subjectively. debe ser entendida como un sujeto. It means that the testimony that comes from Jesus, his testimony, Es el testimonio que viene de Jesús, su testimonio. because if this is objective genitive, Porque si fuera un objeto, it's our testimony about Jesus. sería nuestro testimonio Then the acerca de word- Jesús. Then the word peri would occur. Que Occur. la palabra peri está modificando. ¿Se dan cuenta? La diferencia de si es Jesús o si es nosotros. I hope that you could see that. Yo espero que ustedes todos lo han visto, ¿vale? Levanten la mano. Si lo This- han- Muy bien. This is just about little bit suffering, to remind you about suffering that you had in the school. Okay? Esto es solamente para recordar lo que sufrieron tomando griego hace varios años atrás, pero es importante para ustedes poder capturar el significado de esto. I know how the pastors are excited about Greek language in the school. Yo sé que los pastores no siempre están emocionados acerca de aprender griego en la universidad. But when we come to the pulpit, we are so proud to present how we are experts in Greek. Okay? Cuando son estudiantes no quieren saber, pero cuando están en el púlpito sí hablan de griego para que sepan de cuánto saben. Just to wake you up, okay? Esto es solamente para levantarlos. Let's see the second argument. Vamos a ver el segundo argumento. The second argument that in both 12:17 and 19:10, El próximo argumento, el segundo, que está en el 12:17 y el 19:10, now I don't know how it is in Spanish, no estoy seguro cómo es en español. but in Greek, it's those who have the testimony of Jesus. En griego son aquellos que tienen el testimonio de Jesús. In English, they translate En inglés han traducido those who hold
the testimony of Jesus. Aquellos que tienen el testimonio de Jesús. This is very common translation. Esto es una traducción bien común, But in Greek is those who have. So let us analyze this. pero en griego es aquellos que tienen. The use of the verb have, echo in Greek, El uso del verbo tienen, eco, en griego, with the phrase the testimony of Jesus, junto con la frase el testimonio de Jesús, points to the subjective meaning of the genitive noun. señala al significado subjetivo del nombre o el sustantivo en genitivo. Let us pay attention. Presten atención a esto, es The importante. end time saints Los santos de los últimos días are in the possession of the testimony of Jesus. poseen el testimonio de Jesús. The force of the verb have, La fuerza de la palabra it's generally overlooked tener usualmente no es notada o resaltada or completely ignored by the Bible translators. o ignorada completamente por los traductores bíblicos. Okay? While the verb echo in Greek has different shades of meaning. Mientras que el verbo regular eco en griego tiene diferentes rangos de significado, But the basic fundamental meaning is possession. pero el significado principal léxico es posesión. This is what occurs throughout the New Testament. Eso lo van a ver a través de todo el Nuevo Testamento. And this is especially important when echo is associated with the word marturia, the witness. Y eso es muy importante, especialmente cuando tenemos a eco asociado con la palabra marturía. So to have a testimony refers to having somebody else's testimony. Así que tener testimonio significa tener testimonio de alguien más. By the way, we can see it in Gospel of John chapter 5, 36. Véanlo ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 36. But the witness which I have, Pero el testimonio que yo tengo, the very work that I do, las obras que yo hago, bear witness of me. dan un testimonio acerca de mí. You can see that. In the words of Apostle Paul, En las palabras del apóstol Pablo, the elder in the church el anciano en la iglesia must have, do you see the must have, debería tener a good testimony from those outside. un buen testimonio de aquellos que están afuera. These are just two examples. Estos son solamente dos ejemplos. You don't have your testimony. Tú no tienes tu testimonio, You do the testimony. tú haces el testimonio. But when you have a testimony, Pero cuando tú tienes el you see, testimonio, I need a job. yo necesito un trabajo. So I need a good testimony by my good friend Dr. Ephraim Velasquez. Let's see about So, that. Yeah. Voy a necesitar you'll be good. un buen testimonio de parte de mi amigo Efraín Velázquez. Y sí, lo vamos a hacer. Does make sense? Eso hace So sentido. this is what means. You have testimony of somebody else. Esto es lo que significa tener el testimonio de otra persona. So otra we saw persona. that in these two constructions. Así que vemos esto en ambas construcciones. This suggests that the expression having the testimony of Jesus Esto significa que teniendo la expresión tener el testimonio de Jesucristo, in the two texts that we are studying, en los dos Revelation, textos que estamos estudiando, does not refer to the testimony that the end time believers they bear about Jesus, no se trata de lo que los creyentes tienen acerca de Jesús, but it's telling us that the end time believers they are in the possession of that testimony of Jesus. que los creyentes del fin del tiempo tienen ese testimonio, ese objeto cargando el testimonio de Jesucristo. The testimony Jesus bore during his life, El testimonio de Jesús, lo que él hizo a través de su vida and now he's doing that through special agents that are called prophets. y lo que está haciendo a través de sus agentes especiales llamados los profetas. Now the third argument El tercer argumento for subjective genitive. para un genitivo de sujeto. The subjective reading of the testimony of Jesus in 12:17 La lectura subjetiva de la expresión, el testimonio de Jesús en el 12 y is 17, further affirmed in 19:10, es afirmada en el capítulo 19, versículo 10, where the testimony of Jesus is equated with the spirit of prophecy. donde el testimonio de Jesucristo es paralelo, es igual a el espíritu de profecía. Okay, let's see to that. Two questions arise here. Dos interrogantes se levantan. What is the meaning of the spirit of prophecy? ¿Cuál es el significado del espíritu de profecía? And why the testimony of Jesus is the spirit of prophecy? ¿Y por qué el testimonio de Jesús es puesto como igual al espíritu de profecía? If you go to different commentaries, you will see how the expositors are struggling with that. Si ustedes van a diferentes comentarios, van a ver cómo los expositores luchan para este significado.
But commentators will help you to understand the spirit of prophecy, but they don't see connection with testimony of Jesus. Ellos le tratarán de abundar acerca de qué es el espíritu de profecía, pero fallan en conectarlo con el testimonio de Jesucristo. So what is the problem? Así que, ¿cuál es el problema? The major problem is that the spirit of prophecy El mayor problema es que el espíritu de profecía occurs only in 1910 ocurre solamente en el 19:10 and nowhere else in the New Testament. y en más ningún otro lado en el Nuevo once. Testamento. Ni una vez más. Another difficulty is Otro reto, that John the Revelator que Juan el revelador nowhere in the book explains its meaning. en ninguna parte del libro explica su significado. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Because evidently Porque evidentemente the readers to whom he is writing, Los- they know the meaning. los lectores a quienes él está escribiendo saben a qué se refiere. You can go to the book of Revelation and you can see when people don't know something, John is explaining to them. Se darán cuenta que en el libro de Apocalipsis, cuando las personas no entienden algo, Juan se toma la molestia de explicar bien. And I would like to show this to you. Y vamos a demostrar esto. While it appears that the testimony of Jesus, Mientras aparece que la expresión, el testimonio de Jesucristo, John coined that phrase. Juan es el que presenta por primera vez esa expresión. However, the spirit of prophecy did not. Pero la expresión, el espíritu de profecía, no es una auténtica suya. And pastors, I would like that you see how the Jewish sources indicate Y aquí vamos a ver cómo nos ofrecen las fuentes judías, how the phrase the spirit of prophecy was commonly used among the Jewish people around the time of the book of Revelation. cómo la expresión, el testimonio de Jesús era común entre las fuentes judías. Era algo que se utilizaba bastante comúnmente. For instance, the Jewish Encyclopedia Por ejemplo, la enciclopedia judaica explains that somewhere toward the end of the second temple period, nota que al final del periodo del segundo templo, the time very close to the book of Revelation, un tiempo que es bien cercano a cuando se escribió el libro de Apocalipsis, that among the Jewish people, the expression the Holy Spirit entre los judíos la expresión el Espíritu Santo was very often identified with the spirit of prophecy. era en muchas ocasiones identificada con el espíritu de profecía. What do they mean that? ¿Qué ellos querían decir? I just want to show you how actually the Jews, they did it. Yo quiero demostrarle cómo es que los judíos lo hacían. And as an example, we will use the Targums. Como ejemplo, vamos a utilizar el Targum. I hope that as pastors we are familiar with the Targums are. Yo espero que todos ustedes como pastores saben lo que son los Targum. When the Jewish people came out of the Babylonian exile, Cuando los judíos salieron del exilio babilónico, we are talking with the second, third, the fourth generation of the Jews. vemos ahí la segunda y tercera generación de judíos en Mesopotamia, Like our kids in the United States. como nuestros chicos en los Estados Unidos. When they come back, they speak English. Cuando ellos regresan, vienen hablando inglés. I'm in that situation. Yo estoy en esa situación. So when Jews came out of the Babylonian exile, they spoke Aramaic. Así que cuando los judíos salen de Mesopotamia, ellos vienen hablando arameo. And that's the language that Jesus spoke. Y ese es el lenguaje que Jesús hablaba. And Aramaic was the language of the Babylonian, later Medo-Persian Empire. Y el arameo era la lengua franca en el imperio babilónico y en el medo persa. So in the synagogue, they read the Bible in Hebrew. Así que en la sinagoga leían la Biblia en hebreo. And like here today, Y como aquí, there was a translator into Aramaic. había un traductor al arameo. But when the translator did it, Pero cuando el traductor lo hacía, he little paraphrased él parafraseaba a veces to explain to the people the meaning of what is read. para explicar el significado de lo que estaba sucediendo. And please, I'm just going quickly because in Mexico the time is going very fast. Yo voy a ir más rápido porque en México como que el tiempo se va más rápido que otros lados. You can see all those references from Targum. Miren todas esas referencias que tenemos del Targum. There are numerous references. Hay muchas referencias. Whenever there is the Spirit of God or the Holy Spirit, Cuando está el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, the translator would translate as the Spirit of prophecy. el traductor lo que hacía era que cambiaba y le decía el Espíritu de profecía. You can see it here. Mírenlo ahí, nótelo. As the Egyptians were talking to Pharaoh Mientras los egipcios hablaban al faraón about Joseph,
acerca de José, Can we find a man like this in whom there is the spirit of prophecy? ¿podemos encontrar a otro hombre que tenga el espíritu de profecía? Let's go to our Bibles. Vayan a sus The Biblias. spirit of God. Dice en sus Biblias, dice el espíritu de Dios. But in Targums is the spirit of prophecy. Pero en el Targum lo cambiaron, espíritu de profecía. So you can see it. I just have a few references. Everywhere where there is a spirit of God, they translate it as the spirit of prophecy. You can see how I have just representatives. Mírenlo, muchas ocasiones en las cuales vemos ese mismo intercambio que era común durante el primer siglo. Many more examples can be added. Y otros ejemplos que se pueden ver. So you see, this all shows Todo esto demuestra that the phrase "the spirit of prophecy" was commonly used in the synagogue when que they la worshiped. frase del espíritu de profecía era comúnmente utilizada en la sinagoga, Before and after the time of John. antes y después del tiempo de Juan. That the spirit of prophecy meant about the spirit that speaks through the prophet. El espíritu de profecía hablaba acerca del espíritu que hablaba a través de los profetas. Because they believed rightly that the spirit of God was the source of the revelation to the prophet. Porque ellos creían, y bien así, que el espíritu de Dios era el que hablaba a través de los profetas. Later rabbis, they held the same view. Nosotros vemos que todos compartían esa misma forma de entenderlo. Well-known Universal Jewish Encyclopedia, Vemos en la Enciclopedia Universal Judía, he explained aquí explica that the Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, is practically always the spirit of inspiration. es prácticamente siempre el espíritu de la inspiración. And that's why we have the spirit of prophecy. Y por esa razón tenemos el espíritu de profecía. So the rabbinical writings also show that the rabbis widely believed Así que vemos que los rabinos creían extensamente that the single Bible passages que los pasajes de la Biblia were considered to be direct expressions or utterances of the Holy Spirit. eran expresiones directas que venían del Espíritu de Dios. Okay, so all these sources that he quoted, Todas estas fuentes que hemos señalado, that comes from a later period after New Testament, que vienen de fuentes posteriores al Nuevo Testamento, but they always point to the earlier tradition going to the first century and before the first century. pero van a tradiciones del primer siglo y que preceden el primer siglo. And they show that for the first century readers of Revelation, Y que presenta que para los primeros lectores del libro de Apocalipsis, the expression the spirit of prophecy la expresión el espíritu de profecía meant the Holy Spirit who inspired and empowers prophets. se refería a el Espíritu de Dios con su poder que inspiraba a los profetas To declare the message revealed and entrusted to them by God. para declarar el mensaje revelado y confiado para ellos por Dios. By the way, this concept is also attested in the New Testament. Este concepto también lo vemos presentado en el Nuevo Testamento. So now, Así que ahora, since we concluded this, ya que hemos concluido esto, there is another question. hay otra pregunta. Does the expression the spirit of prophecy La expresión el Espíritu de profecía refer to the Holy Spirit with whom all Christians they receive? se refiere al Espíritu de profecía que todos los cristianos han recibido That they all are filled y que todos tenemos, for that task to proclaim the gospel? ya que todos hemos sido llamados a proclamar el Evangelio. Or does it refer to a specific gift of the Holy Spirit? ¿O se refiere a un don específico del Espíritu Santo? A group that is distinguished from the rest of the believers. Un grupo que es separado del resto de los creyentes. The above sources that we read, Las fuentes que acabamos de ver it shows that the expression the spirit of prophecy presenta que la expresión el Espíritu de profecía refer to the Holy Spirit se refiere al Espíritu Santo, speaking not through all people, no hablando a través de todo el mundo, but through specific person called prophets. pero a través de personas específicas llamadas los profetas. This notion is also affirmed in Revelation 22, 8 and 9. Esta nación la vemos claramente en Apocalipsis 22, 8, 9. You remember when John falls before the feet of the angel Ustedes recordarán cuando Juan cae a los pies del ángel to worship him, para adorarle. and the angels cautions him, Y el ángel le advierte, don't do it, no lo hagas, because I'm just a servant, porque yo soy un siervo, as you and your brethren
como tú y tus hermanos, the prophets, los profetas, who have the testimony of Jesus. quienes tienen el testimonio de Jesucristo. So not everybody, a special group, the prophets. Así que no es todo el mundo, es un grupo especial. A famous scholar, Herman Strandman, Un famoso erudito, Herman Stradman, observes on base of these texts. observa en base a estos textos. He said, according to the parallel 22:9 De acuerdo al paralelo, el 22.9 and 19:10, y el 19.10, the brothers are not believers in general, but the prophets. los hermanos no son creyentes en general, pero los profetas. He said, this is the point in verse 10. Esta es la esencia del versículo 10. 19:10. If they have the marturia Jesu, Ellos tenían el marturía Jesús, they have the spirit of prophecy. tenían el espíritu de profecía. They are the prophets. Ellos son los profetas. Like the angel who simply stand in the source of the marturia Jesu in chapter 1, verse 1. Como el ángel que simplemente separa el servicio del marturía Jesús. That the concept of the Spirit bestowing the prophets with the prophetic gift is in view here. El concepto de que el Espíritu está impartiendo al profeta con el don de profecía es claro aquí. It's also affirmed in Revelation 22:6. Es confirmado en Apocalipsis The 22:6. Lord, the God of the Spirit of the prophets, El Dios, aquel que tiene el espíritu de los profetas, sent his angels to show to his servants. envió a sus ángeles a mostrar a sus siervos. Pastors, please pay attention. Por favor, pastores, presten The atención. Lord God of the spirits Dios, el Dios de los espíritus, does not send it to his servants in the church, no se lo envía a sus siervos en la iglesia, but to his servants, the prophets, particular group, pero particularmente a sus siervos los profetas, to explain what will take soon. para explicar lo que ha de suceder pronto. So the quotation of testimony of Jesus with the spirit of prophecy Así que la cita del testimonio de Jesús con el espíritu de profecía also shows that the testimony of Jesus does not refer to the historic testimony of Jesus. así que no se refiere al testimonio de Jesús de manera histórica. And some Seventh-day Adventists try to revise the meaning of this. Algunos adventistas tratan de revisar ese significado. Originally, yes, it starts with the testimony that Jesus wore. Originalmente sí teníamos el énfasis que era el testimonio de Jesucristo, But especially with the post-resurrection witness of Jesus through the prophets. pero vemos el testimonio de Jesucristo a través de los profetas With después de su with resurrección, intention to proclaim the prophecy, the things that will take place soon. con el énfasis en anunciar las profecías de lo que ha de ocurrir pronto. And the very famous scholar James Moffat, who lived in the past, actually he makes very clear about that. Y James Moffat, un erudito del pasado, lo hace claramente. And he's not Seventh-day Adventist. Él no es un adventista del séptimo día y reconoce estos conceptos que nosotros defendemos. So there's a self-revelation of Jesus. Esta es la revelación de Cristo Jesús. And the quotation with Jesus, with the spirit of prophecy, Es su autorrevelación, él como espíritu de profecía. it's also demonstrated in the prologue of the book of Revelation, Es también descrita en el prólogo del libro de Apocalipsis, which describes that chain of the transmission of the divine of Revelation. donde se describe esta cadena de revelación del libro. You see, Revelation begins with God, Father. Comienza con Dios el Padre. Jesus communicates that revelation through his angel to the prophet. Jesús revela o comunica esa revelación a través de sus ángeles al profeta. In this case, he does it to John En este caso lo hace con Juan, in visions. en visiones. And John bore the witness to the things that he saw, witness in the vision. Y entonces Juan da el testimonio de aquello que él vio. And John said what he saw in the vision Y Juan describe lo que vio en la visión, was the word of God and the testimony of Jesus. que era la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. But the things that he wrote down in Revelation, Pero las cosas que le escriben en Apocalipsis, sent to the church, las envía a la iglesia. they were the words of prophecy. Son las palabras de la profecía. So, throughout the book, Así que a través del libro, the phrase the testimony of Jesus is equated with the word of God. la frase el testimonio de Jesús es puesta de paralelo con la palabra de Dios. And the expression the word of God, it frequently occurs
in the Septuagint Greek translation of the Old Testament. Y esa expresión aparece frecuentemente en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. With a reference what the prophets announced to the people that came from God. Cuando los profetas anunciaban que tenían palabra de Dios. So when John refers to the book of Revelation as the Word of God, Cuando Juan habla acerca de la palabra de Dios, what you want to tell us that message came directly from God as the messages to the prophets in the Old Testament. él está dando a entender claramente que lo que él está diciendo es igual a lo que los profetas del Antiguo Testamento estaban diciendo. Okay, and Revelation 1:1-3 clearly indicates, I have to skip it. En Apocalipsis Juan 1 del 1 al 3 realmente lo enfatiza también. But I just want to go through. Prologue shows that revelation of Jesus is the Word of God. Quiero que entiendan que en el prólogo se establece que el testimonio de Jesús es palabra de Dios, Conveyed by Jesus Christ as Que- His testimony. que es traída por Jesús como su testimonio. It is His testimony Es su testimonio by means of the spirit of prophecy. que a través del espíritu de profecía, And it is referred to the spirit of prophecy y se refiere al espíritu de profecía because it is the spirit who inspires porque es el espíritu el que inspira and puts into the mouth of the prophets the words of Christ, y pone en la boca de los profetas la palabra de Cristo. enabling them to communicate that message to the people on earth. Y ellos deben comunicar ese mensaje a las personas de la tierra. So when the prophet transmits the testimony of Jesus, Así que cuando el profeta transmite el testimonio de Jesús, Jesus' testimony, okay, el testimonio de Jesús to the church, a la iglesia, the church receives it. la iglesia lo recibe. How? ¿Cómo? As the words of prophecy. Con las palabras del profeta. And this is also further evidence that the testimony of Jesus is His self-revelation. Y esto es apoyo mayor que el testimonio de Jesús es su autorrevelación To His people, to His church, a su pueblo, a su iglesia, as His gift given through the prophets. como su regalo dado a través de los profetas. So, just to focus a little bit on the spirit of prophecy in Revelation. Vamos un poquito más para ver cómo evidenciamos el espíritu de profecía en Apocalipsis. So, as we have seen so far, Como hemos visto hasta ahora, the evidence from the contemporary Jewish sources la evidencia de las fuentes contemporáneas judías and also from the very book of Revelation y del mismo libro de Apocalipsis shows that the phrase the spirit of prophecy demuestra que la frase el espíritu de profecía refers not to all the believers in general, no se refiere a todos los creyentes en general, but only to those who are called by God into prophetic ministry. pero solo a aquellos que son llamados por Dios al ministerio profético. In the same way, the expression, the testimony of Jesus, De la misma manera, la expresión el testimonio de Jesús in 12:17 and 19:10, en el 2:17 y el 19:10 does not refer to the believers bearing the witness about Jesus to the world, no se refiere que los creyentes han de llevar este testimonio al mundo, but the testimony of Jesus pero el testimonio de Jesús that He sends through the prophets, que Él envía a través de los profetas. the prophets who are inspired by the Spirit, Los profetas fueron inspirados por el Espíritu, just as it was the case in the Old Testament times. como fue en el caso de los tiempos del Antiguo Testamento. In the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis, prophets are regularly distinguished as a group los profetas son distinguidos regularmente como un grupo from the rest of the believers, and you see how many just verses I mentioned there. del resto de los creyentes. Y ustedes notan la cantidad de versículos que sustentan esto. But you see, when the believers receive the testimony of Jesus through the spirit of prophecy, Cuando los creyentes reciben el testimonio de Jesús a través de los profetas, they are now in the possession of the testimony of Jesus conveyed to them through the prophet. ahora tienen el testimonio de Jesús. Ellos lo tienen, que ha sido transmitido a través de los profetas. So this testimony of Jesus is thus the substance of the prophetic message. Así que ese testimonio de Jesús es la sustancia, la esencia del espíritu de profecía. So Revelation 19:10 Así que el Apocalipsis 19:10 is thus in the line with the teaching of the rest of the New Testament, está en concordancia con el resto de las enseñanzas del Nuevo Testamento, where the prophets in the church are distinguished
as a special group in the church. donde los profetas en la iglesia son distinguidos como un grupo especial dentro de la comunidad eclesiástica, Just as it was case in the Old Testament times. como fue en el caso de los profetas del Antiguo Testamento. And it's interesting. Y es interesante, This has been recognized. You'll be surprised by many scholars. esto ha sido reconocido, ustedes se sorprenderán, por muchos eruditos lo han notado. And please allow me to mention, Y por favor, déjenme mencionar esto, even by the most liberal scholars. aún por eruditos liberales. Unfortunately, some Adventists and some pastors with the Seventh Adventist Church, they have problem with that. Pero, irónicamente, algunos pastores o eruditos adventistas han creído diferente. I can mention a well-known name, Richard Bauckham. I will not read it now. Yo pudiese mencionar un nombre bien conocido, Richard Bauckham. He makes such a statement. David Auni, David Auni, who wrote one of the most significant commentaries, quien escribió uno de los comentarios más importantes. he makes very clear about that. Él está claro en este punto. So the book of Revelation recognizes the presence and ministry of such individuals with the prophetic gift in the church in Asia already at the time of John. Así que en Apocalipsis reconoce la presencia del ministerio de esos individuos con el don de profecía en las iglesias de Asia en los tiempos de Juan. Unfortunately, the book of Revelation does not tell us of those prophets at the time of John. Desgraciadamente, el libro de Apocalipsis no habla acerca de específicamente de quiénes eran los profetas a los cuales Juan se estaba refiriendo en esos días. Even though the book of Revelation recognizes also the false prophets at the same time. También el libro de Apocalipsis reconoce la presencia de falsos profetas al mismo tiempo. Although John never refers to himself as the prophet. Aun cuando Juan nunca se refiere a sí mismo como un profeta, But the way how he described that he received the vision, it was like the prophets in the Old Testament times. pero la forma en que él se describe a sí mismo en la visión es como los profetas del Antiguo Testamento. Like Paul, he was carried in the spirit there in the vision. Como Pablo, él fue cargado en visión And he received a special revelation from God. y él recibió una revelación especial de parte de Dios. And he bore witness to the testimony of Jesus Christ Y él testificó acerca del testimonio de Cristo Jesús, that was communicated to him in vision. que estaba siendo comunicado hacia él en visión. That's why what he wrote are the words of the prophecy. Por esa razón lo que él escribió son las palabras de la profecía, Because he wrote as a result of being carried by the Spirit. porque él habló como resultado de ser cargado por el Espíritu. So John was the agent through whom God conveyed the word of God as Christ's testimony to the church. Así que Juan era el agente a través del cual Jesús cargó este significado, las palabras de Cristo Jesús. And I will just briefly reflect to that. Y yo quisiera reflexionáramos brevemente sobre Because esto. everything in the book of Revelation was done by and through the Holy Spirit. Porque todo en el libro de Apocalipsis fue hecho a través del Espíritu Santo. Of the 18 references to the Holy Spirit in the book of Revelation, 18, De las 18 referencias que hay acerca del Espíritu en el libro de Apocalipsis, 17 are associated with inspiration of prophecy. 17 tienen relación con el Espíritu de profecía. And I'm skipping this. A lot can be said about that, Y mucho de esto se pudiese abundar, including the messages to the 7 churches. incluyendo los mensajes a las 7 iglesias. Whoever has ear, let him hear El que tenga oído para oír, escuche what the Spirit says to the churches. lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Pastors, who speaks to the churches? Pastores, ¿quién les habla a las iglesias? The Spirit of Prophecy. Are you sure? ¿Están seguros? Isn't Jesus who speaks to the 7 churches? ¿No es Jesús el que le habla a las iglesias? You remember in chapter 1? Ustedes he comes recordarán to en John. capítulo 1. Él viene He a Juan. says, I'm giving you messages. Te estoy dando estos mensajes. And every message begins, thus says the one. Y cada mensaje comienza, así dice aquel. But it is the Holy Spirit who communicates it. Eres el Espíritu Santo el que lo comunica. So the question is Así que la pregunta es it Jesus who is speaking ¿es Jesús el que está hablando or the Holy Spirit? o el Espíritu Santo? And the answer is Y la respuesta es yes. sí. You cannot distinguish the words of Jesus from the Porque Holy Spirit. no pueden distinguir las palabras de Jesús del Espíritu Santo. Okay, this is actually
that brings to mind the promise of Jesus, that the Holy Spirit will teach them into everything that Jesus taught. Esto nos recuerda la promesa de Jesús que aseguraba que el Espíritu habría de enseñarles todo lo que Jesús le había enseñado. I am skipping all these things. Perdón, estamos Just- brincando estas It is very diapositivas. significant. Es muy importante That according to the book of Revelation, que de acuerdo con el libro de Apocalipsis, in Revelation 19, en Apocalipsis 19 and also chapter 12, 17, y en el 12-17, in the context of the final conflict, en el contexto del conflicto final, and the time of the end, everything that will take place, en el tiempo final, cuando todo debe suceder, the book of Revelation is telling us clearly el libro de Apocalipsis nos dice claramente that God will have the presence of the prophetic gift among his people. que Dios ha de tener su presencia a través del Espíritu entre sus seguidores. But the book of Revelation says something else, Pero el libro de Apocalipsis dice algo más, that there will be the second beast. que será la segunda bestia. Revelation 13. Apocalipsis And 13. that beast is identified as the false prophet, Y en Apocalipsis 13 se presenta como un falso profeta, leading people away from God as false prophets in the Old Testament times. dirigiendo a las personas lejos del pueblo de Dios, es una función que vemos también en el Antiguo Testamento para los falsos That's profetas. why God's people, they need a special guidance of the testimony of Jesus in those times. Por esa razón, el pueblo de Dios necesita una guía especial durante esos momentos finales. So let's make the conclusion. Así que vamos a concluir. Does the book of Revelation show that God's people living at the time of the end will experience the prophetic ministry in their midst? ¿Será que en el libro de Apocalipsis demuestra que el pueblo de Dios, viviendo al tiempo del fin, experimentará el ministerio profético en medio de la forma similar a que lo tenían los hermanos del Antiguo Testamento? Similar to that of God's people in the Old Testament times, Similar a aquellas personas del pueblo de Dios del Antiguo Testamento and also at the time of John. y también en los tiempos de Juan. The book of Revelation clearly indicates El libro de Apocalipsis claramente indica that John Revelator was not supposed to be the last prophet. que Juan el Revelador no se supone que fuera el último de los profetas. That the spirit of prophecy will be present after his days. Daba claridad de que el espíritu de profecía estaría presente después de sus días. If it was true during the history, Si eso recent fue history, real a través de la historia cercana, 12, 17, 19, 10 telling us it will be very true at the time of the end. sería real, según como fue real en los tiempos de Juan, es real, según el 12:17 y el 19:10, en los tiempos finales. Revelation indicates that the church at the time of the end, El libro de Apocalipsis nos señala que la iglesia en el tiempo del fin, that God's people will experience the prophetic guidance que el pueblo de Dios ha de experimentar la guía profética until the conclusion of this earth history and Jesus comes back. hasta en la conclusión de esta tierra y que Jesús venga de retorno. It is with the second coming of Christ Es con la segunda venida de Jesús that the spirit of prophecy will lose its function and cease to exist. que ya el espíritu de profecía entonces y solo entonces dejará de funcionar y dejará de existir. Because we'll not need any more prophetic guidance because we will experience the reality. Porque ya no hemos de necesitar una guía profética porque hemos de experimentar la realidad. But until that time, Pero hasta ese tiempo, Pastor, are you with me? Until the very second coming of Christ, y escuchen bien pastores, hasta la misma segunda venida de Jesús, we need God's guidance through the prophetic. necesitamos la voz profética y su dirección a través de los profetas. Seventh-day Adventists have traditionally viewed the predictions of 12, 17, and 1910 Los adventistas del séptimo día tradicionalmente han visto las predicciones del 12:17 y el 19:10 as having been fulfilled in the life and ministry of Ellen White. como cumplidas en la vida y ministerio de Elena White. Although such belief is firmly grounded in the book of Revelation, Aun cuando esta creencia está enraizada firmemente en el libro de Apocalipsis, but we have to be cautious. These texts are not about Ellen White. pero debemos ser cuidadosos que estos textos no son acerca de Elena de White. These texts indicate the time of the end. There will be the prophetic ministry among God's people. Estos textos indican que en el tiempo del fin seguirá
el testimonio de Jesús dirigiendo a su pueblo. However, we Seventh-day Adventists, Aún- we experienced the manifestation of the prophetic gift in the life and ministry of Ellen White. Aún así, nosotros como adventistas del séptimo día hemos experimentado el espíritu de profecía en nuestras vidas a través del ministerio de la señora White. And this is a direct fulfillment of the biblical prophecy. Y esto es un cumplimiento directo de la profecía bíblica. As I stated last night, Como dije anoche, as it was the case during the Exodus, como fue en el tiempo del Éxodo, through the prophet God took people out of Egypt. que el profeta de Dios sacó al pueblo de Egipto. So it's also happened in the aftermath of the great disappointment. Así será después del gran chasco. So the purpose and the function of the prophetic gift in the church is very much Así que el propósito y la función del espíritu de profecía es igual, like the role of the prophets in the past. como fue el rol de los profetas en el pasado. They guide the church in the time of crisis Y guiar a la iglesia en el tiempo de crisis. and to keep the church in the unity of faith. Y mantener a la iglesia unida en la fe. And we saw that according to Ephesians chapter 4, that the role of the prophets is to unpack the mysteries of Christ to us. Y según Efesios 4, vemos que el rol del profeta es impactarlos y llevarlos a Jesús. Let me repeat that the gift of prophecy is a token of God's care for his people. Veamos que el espíritu de profecía es un detalle especial de cuidado de parte de Dios hacia su pueblo. And according to 2 Peter, Y de acuerdo a 2 de Pedro, we will have the presence of the prophetic gift until that morning star comes. y tendremos, según Pedro, la presencia del espíritu de profecía hasta que aparezca ese lucero de la mañana. We need that light during the dark. Necesitamos esa luz en medio de la oscuridad. When the morning star comes, we will not have a need. Cuando of that light venga any longer. esa estrella de la mañana, ya no lo hemos de necesitar más. Because in the Bible, the morning star is Jesus Christ himself. Porque en la Biblia esa estrella de la mañana es Cristo mismo. And with his coming, we will not have a further need of the prophetic gift. Y con su venida no tendremos más necesidad del espíritu de profecía. As Paul said, when finally we see him face to face, Como Pablo dijo, cuando le veamos cara a cara, then the prophecy will be done away la profecía cesará. and will lose its function. Cesará de tener función. Until that day, we are dependent on the prophetic guidance. Hasta ese día hemos de seguir dependiendo de esa guía profética. And as a scholar within Seventh-day Adventist Church, Y como un erudito de la iglesia adventista del séptimo día, I must say, yo debo decir, I will not be today what I am without that guidance of the prophetic yo no gift. sería lo que sería hoy sin la guía del espíritu de profecía. I know that our church will not be today what it is without the prophetic Nuestra guidance. iglesia no sería lo que es hoy sin la guía del espíritu de profecía. We will probably not have Montemorelos without the prophetic No guidance. tendríamos a Montemorelos sin el espíritu de profecía. With the rest of the best education system. Igual que el resto de nuestro sistema educativo. What about the health? ¿Qué acerca del Reform. sistema de salud y la reforma por What salud? about our organization? ¿Qué acerca de nuestra organización? And what about knowledge really about what will take at the time of the end? ¿Y qué acerca del conocimiento de aquello que va a suceder en el tiempo del fin? Really, as Apostle Paul said, Como dijo el apóstol Pablo, don't despise the prophetic utterances, no rechacen los dones y los llamados proféticos, but examine everything carefully pero examinen todo cuidadosamente and hold fast to that it is good. y manténganse fieles a aquello que es bueno. And we can confess that something that not just it is good, Y hemos de confesar no algo que solamente es bueno, something that it is best to us as God's gift to us, que es lo mejor para nosotros como su regalo, is Jesus' witness el testimonio de Jesús, through the people that he chooses a través de la gente que él ha escogido and they're called prophets. y han sido llamados profetas. May God bless you. Que Dios les bendiga.